para mí poder continuar con la bendición de presentar la palabra de Dios en este día. El Señor ha traído un convencimiento personal de que necesitamos escuchar su palabra, de que necesitamos ser convencidos por su palabra, necesitamos estar firmes en la doctrina, la enseñanza que procede de la palabra de Dios, si es que vamos a caminar en este mundo como fieles creyentes. Muchas personas hablan y profesan a Cristo como cualquier otra religión. Habla y profesa de su seguidor, de alguien. Muchas personas aseguran conocer a Dios. No han conocido la palabra de Dios. No han conocido a Cristo, pero ellos aseguran ser creyentes de Dios. Yo creo que vivimos en ese tiempo donde estamos tan y tan convencidos que no queremos escuchar. Estamos y tan influidos en nuestra vida de tantas y tantas ideas, de tantas y tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que cuando escuchamos la palabra de verdad, se nos hace indiferente. Produce en nosotros, estoy hablando en una forma general, un sentido de indiferencia. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo le sirve a Dios. Todo el mundo va al cielo. Esa es la era que vivimos nosotros. Ese es el engaño que nosotros hemos comprado, estoy hablando en una forma general, y lo hemos atesorado. Lamentablemente, es una falsedad. Por eso la palabra de Dios es trascendental, traspasa todos los tiempos. Y por más de 2000 años, la palabra de Dios se ha levantado con gran fuerza, con gran fundamento para enfrentar precisamente esas herejías, esas falsas enseñanzas, y poder no solamente enfrentarlas, sino combatirlas, tener un sentido de ofensiva y decir, eso no puede ser. El pueblo de Dios necesita estar bajo la influencia de la palabra de Dios, escrita por el Espíritu Santo, quien vive dentro de cada creyente, quien lo lleva hacia toda verdad, hacia toda justicia, hacia toda vida de santidad. Y si eso no es lo que está ocurriendo, si eso no es lo que nosotros estamos percibiendo, en vano corremos la carrera llamada la cristiandad. En vano estamos tratando de ser mejores personas. No queremos a nadie que sea una mejor persona si no ha sido santificado, justificado, regenerado por el Espíritu de Dios, por el sacrificio de Cristo. Es la mayor idea que nosotros podemos captar de la palabra de Dios, es que si adoramos otro Dios que no es el Dios de las Escrituras, si percibimos de otra idea que no es el Dios de las Escrituras,
vivimos en falsedad. Sería lógico, sería muy lógico, mas sin embargo es muy loco la idea, es muy loca la idea. Sería muy lógico decir que si nosotros adoramos un Dios que no es el Dios de la Escritura, que estaríamos en una falsa religión. Mas sin embargo, la mayoría de muchos lugares viven en ese estado, adorando a un Dios antibíblico, un Dios fuera, extra bíblico, un Dios que me hace hacer, que me hace ver, que me hace sentir, pero no es el Dios de las Escrituras necesariamente. Dios habla y Dios guía a cada creyente según Dios ha escogido, pero principalmente lo va a hacer por medio de las Escrituras. Y si creemos que Dios es de cierto color y no es lo que la Biblia dice, hermanos, dejamos de creer que Dios es de cierto color. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Es por eso, hermano, que nosotros necesitamos ver el contrastes que nos enseñan acerca de la palabra de Dios. Vamos caminando hacia la perfección. En los últimos domingos estuvimos viendo que fuimos llamados a la perfección. Ahora necesitamos ponernos esa ropa, esa posición que Dios ha logrado en nuestras vidas para que nosotros caminemos. Necesitamos ponernos esa ropa y quitarnos la ropa vieja, la ropa que nos tenía engañados, la ropa que nos tenía en el error, quitarla de nosotros para movernos hacia esa perfección. La iglesia de Jesucristo se va a distinguir por personas que son amadores de la palabra de Dios. La aman tanto que la atesoran en su corazón, y cuando la atesoran en su corazón se convierte en sus principios de cómo conducirse ante cualquier situación. Se van a mover hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la santidad, antes de estarse volviéndose a la mentira, a lo que es injusto, a lo que no es verdadero. Va a buscar aquello que es puro, aquello que es perfecto. ¿Por qué? Porque conoce la perfección de Dios, conoce quién está en control. No somos nosotros, no son los gobiernos de estos países, es Dios mismo en su soberanía. Este mundo es de Dios y todo lo que hay en él. Y sin Él nada puede ocurrir, ni siquiera las hojas de los árboles se pueden mover. Nada puede ocurrir si no es por el poder de Cristo fluyendo por medio de toda la creación. Es necesario que nosotros caminemos esta forma que Dios ha desarrollado para nosotros. Es necesario que nosotros nos pongamos esa ropa, la ropa de la justicia de Cristo. Cristo logró esto en la cruz y por lo tanto es necesario para nosotros ponernos esta ropa. Caminemos hacia la perfección. Hoy vamos a ver 4 contrastes que enseñan cómo caminar según el llamado de Dios. Eso lo vamos a ver en Efesios capítulo 4. Estamos en nuestro estudio, nuestra serie Viviendo para la Gloria de Dios, y estamos en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Se los voy a leer y ya después vamos a estudiarlos.
Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, versículos 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, en estos momentos tu palabra es presentada. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Sabemos, Señor, que esta palabra es para nosotros. Entendemos, Señor, que nos pertenece. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, Señor, a lo profundo de nuestro corazón y causa en cada uno de nosotros, Señor, una inquietud, un deseo, Señor, de llevarla, de cumplirla, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. De la llamada a la perfección, vamos ahora a la práctica. Esa fue la doctrina que estuvimos estudiando los últimos domingos. Fuimos llamados a la perfección, a la estatura del Hijo de Dios, del varón perfecto. Ahora lo llevamos a la práctica. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Hay dos palabritas ahí importantes, digo y requiero. No solamente lo estoy diciendo para que escuchen, estoy demandando que hagan esto. Esto es importante. Pongan atención. Esto es necesario para nuestras vidas. Digo y requiero en el Señor, y esta es la declaración, esta es la demanda, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los demás gentiles? ¿Cómo andan los demás en este mundo? En aquel tiempo, igual que en este tiempo. Nosotros vivimos dentro de 100 años más o menos. Nadie aquí tiene más de 100 años. Dentro de 100 años hacemos de este era nuestro mundo. Pues la noticia de esta era es que no es tan diferente a la era de hace 2000 años atrás. El ser humano es vanidoso, su corazón es engañoso y los mismos problemas que estábamos enfrentando hace 2000 años atrás, hace 1500 años, 1000 años, son los mismos problemas que hoy enfrentamos. Le cambiamos nombre, le cambiamos términos, pero finalmente es el mismo problema. Y aquí tenemos una lista de 4 características que vamos a ver negativas a no seguir y después las vamos a hacer contraste para ver cómo debemos de seguirlas. 4 características. La primera es sin propósito. Vean el versículo 17, al final del versículo 17, dice que andan en la vanidad de su mente. Ellos, los otros gentiles, refiriéndose a todos los demás, andan en la vanidad de su mente. Están centrados en sí mismos. Son mentes vacías. Son mentes que están caminando en este mundo, pero no tienen propósito.
andan vacíos en su mente. Ellos andan según sus placeres, según sus ideas, según sus tradiciones, según sus cosas. Ese es el primer punto, es una vida sin propósito, mente vacía. El segundo punto lo vemos cuando dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese segundo punto está hablando sin entendimiento. Así vive la gente hace 2000 años en este contexto. Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso. Así vivimos en este contexto 2000 años después. Personas en este mundo caminando sin propósito, con mente vacía, que la buscan llenar con cualquier cosa que se le venga, ya sea droga, ya sea lo que sea, diferentes cosas materiales, buscan llenar su vida de todas esas cosas, menos del conocimiento de Dios, y obviamente quedan al oscuro, quedan sin luz, no tienen entendimiento de conocer la persona de Dios. Sí se crearon a un Dios según su imagen y semejanza, y sí adoran a ese Dios, pero al Dios de la Escritura no lo conocen, no tienen entendimiento de Él. Mire ese versículo otra vez, el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno, completamente apartado de la vida de Dios. No conocen a Dios. Hablan de Dios, pero hablan de Dios como algo completamente desaparecido de su mente. No saben que Dios es una persona, que es algo es una esencia muy importante en nuestras vidas. Todo ser humano debe de rendir cuentas a Dios, sea la religión que sea. Necesita rendir cuentas a Dios, mas sin embargo viven sin entendimiento de Dios. Peor, no quieren saber de Dios. Peor, odian, aborrecen a Dios. No quieren escuchar del nombre de Cristo Jesús. Aborrecen, piensan que es una locura. Viven en la ignorancia por la dureza de su corazón. Rechazan a Dios. Eso lo vemos en Juan capítulo 3, cuando vino la luz a los hombres, y la luz era tan y tan poderosa que los hombres, ¿qué hicieron? La rechazaron y lo mandaron al madero a crucificarlo. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento de Dios. Este entendimiento solamente Dios lo da a las personas que han venido por fe a conocer el Hijo de Dios. Este entendimiento viene a ese hombre que está al lado de Cristo en la cruz del Calvario, cuando toda su vida fue un ladrón, un malhechor. Pero en sus últimos minutos de su vida vino el entendimiento a su vida y reconoció que era un pecador y merecía estar ahí. Pero Cristo, que estaba a su lado, decía: Él no merece estar aquí. Y procuró gracia del hombre que estaba ahí a punto de morir. Procuró misericordia de Él. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo que tienes un reino. Creo que eres un rey. Creo que vas a regresar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese es el hombre entenebrecido. Es la palabra para oscuro. Algo que es oscuro. Una mente entenebrecida. Puede saber muchas matemáticas. Puede saber mucha información. Puede saber enciclopedias. Puede ser muy bueno en muchísimas cosas, pero muy ajeno de lo principal,
de darle la gloria a Dios. El tercer punto lo vemos en la vergüenza. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, estas personas están sin vergüenza, no tienen vergüenza, están en sus deseos personales, tanto que han perdido la sensibilidad. Ya no les importa de cómo va a decir la gente, no les interesa saber de los demás. Están tan consumidos por su propio deseo, encendido en sus deseos carnales, concupiscencia, que no les importa lo demás. Han cauterizado su conciencia. No están llevando todo por un filtro. Esto, hermano, es lamentable y es lo que sucede en muchos lugares. Y el cuarto de estos 4 contrastes es el versículo 19b, o al final del versículo 19. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es el punto que se llama sin frenos. Ellos van sin frenos. Dios los ha entregado a sus placeres. Han crecido, se han desarrollado tanto en sus placeres que ahora Dios ha quitado los frenos y ellos se desarrollan más todavía. Es por la gracia de Dios que hoy podemos en la tierra poder tener paz en algunas formas, poder tener organización, orden en otras formas, poder tener sistemas de gobierno, poder tener policías. Todo es parte de la gracia de Dios para mantener orden, para poner frenos a nuestra rebelión, a nuestras ideas de querer ser Dios, a nuestra idea de decir nosotros somos los que mandamos aquí, nosotros somos los que vamos a hacer girar este mundo. Dice la palabra de Dios que fueron entregados a la lascivia. Esta palabra habla mucho de la mente reprobada, habla de total dominación, ha perdido el dominio propio, están entregados en su lascivia, en borracheras, en pecado sexual, en indecencia, están fuera de control, están llenos de lujuria, están llenos de dar a conocer a todo el mundo que ellos son pecadores tiempo completo. Y no les interesa saber si es bueno o no es bueno. Es más, quieren que todo el mundo piense que es correcto pensar de esa manera. Y amado hermano, amada hermana, si eso ha venido a su vida, si ese pensamiento ha venido a su vida, déjeme decirle que la palabra de Dios continúa para siempre, siendo la misma, escrita de hace miles de años atrás, y continúa levantándose, fundando grandemente cuál es la verdad. Nosotros vamos a cambiar. Cada uno de nosotros va a cambiar. Cada generación va a tener algún cambio. Pero la palabra de Dios permanece. Y ella, por medio de ella, que nosotros podemos decir verdaderamente que es real y que no es real. ¿Cómo sucede todo esto de las personas que son entregadas sin frenos? Simplemente decisiones. La persona que va a matar la primera vez tiene que cauterizar su conciencia. Tiene que desensibilizarse completamente. Estas personas tienen que hacer diferentes cosas, tienen que tomar decisiones y una y otra vez hasta que se hacen hábitos. Y esos hábitos entonces desensibilizan la conciencia. Dice Proverbios 23:7,
porque ¿cuál es su pensamiento, hablando del hombre? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así es el hombre según piensa. Así es el hombre según está pensando en su mente. Vienes a Cristo sin cambio, sin arrepentimiento, sin tomar tu cruz, sin seguirle, sin padecer por Cristo. Nadie viene a Cristo si no ha habido un arrepentimiento genuino en su corazón. Si no ha conocido que verdaderamente es uno que ha ofendido a Dios. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo. Iglesia, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es ahí donde dividimos, donde hay cosas que son tan y tan radicales para nuestra opinión, pero es ahí donde nos dividimos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es por eso, iglesia, que somos llamados no a vivir de esta manera, no a vivir sin propósito, sin entendimiento, sin vergüenza, sin frenos. No somos llamados a esto, sino que somos llamados, como dice el versículo 20 de nuestro pasaje, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso que acaba de explicar el apóstol Pablo no es para que sea características de nuestra vida, porque si habéis aprendido así a Cristo, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, entonces tienes una visión, tienes tu mente llena en vez de vacía. Tienes propósito en vez de no tener propósito. Es ahí, hermanos, donde empezamos a ver que hay una idea de quitar nuestra propia autoadoración y poner a Cristo en ese lugar y decir verdaderamente la persona que yo he adorado más ha sido a mi persona. Y ahora quito a mi persona y pongo a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Si verdaderamente hemos sido enseñados por Él, si verdaderamente le hemos oído a Él, si hemos aprendido de Cristo. En segundo lugar, el contraste es con conocimiento de la verdad. Nosotros estábamos sin entendimiento. Los demás gentiles, los demás en el mundo viven sin entendimientos, ajenos de la vida de Dios. Mas sin embargo, el que está en Cristo, el que ha aprendido a Cristo, vive con conocimiento de la verdad, ya no ajeno a la vida de Dios, sino que aprendemos a Cristo y porque aprendemos a Cristo, conocemos la verdad, conocemos que hay luz en la verdad de Dios por medio de la persona de Cristo. Conocemos que la palabra de la cruz es la palabra más hermosa para nuestras vidas. Conocemos que verdaderamente las cosas que nosotros tocamos, de las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros oímos son temporales, que hay una cosa que sí es permanente y esa nos va a llevar a ver cosas más hermosas, más grandes, más esplendorosas que todas las cosas que nosotros podemos hacer el resto de la vida que tenemos aquí. Por eso, hermanos, vivamos con conocimiento de la verdad, conforme, el versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús.
Al principio hice una introducción y les hablé acerca de que muchas personas conocen a Dios, pero no muchas conocen a Jesús. Y eso compruébelo en sus conversaciones con amistades, con familiares. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Amas a Cristo? ¿Has conocido a Cristo? ¿Has conocido su palabra? ¿Has conocido su obra redentora en la cruz del Calvario? Quizá la respuesta sea no, si son francos. Y si la respuesta es no, entonces no aman a Dios, porque no han conocido la revelación de Dios por medio de su Hijo. Dios dio a su Hijo, y si nosotros no tomamos su Hijo, no tenemos nada que ver con Dios. Permanecemos ajenos a la vida de Dios, permanecemos enemigos de Dios, permanecemos en contra de Dios. El contraste número 3 lo vemos en el versículo 22, con sensibilidad moral. Aquí donde volvemos a la conciencia. Teníamos nuestra conciencia entenebrecida, cauterizada, y ahora tenemos una conciencia moral, un profundo llanto por el pecado que agobia nuestra vida y aquellos que amamos. El versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no estamos para vivir como vive aquel hombre que está viciado con los deseos engañosos. La demanda aquí es que nosotros nos quitemos de eso y que vivamos con sensibilidad moral, que alimentemos nuestra conciencia con la palabra de Dios, estemos conscientes de lo que nosotros hacemos para glorificar a Dios. Entonces hemos visto que ahora en Cristo, si somos enseñados por Él, aprendemos de Cristo, conocemos la verdad que proviene de Él, incrementamos la sensibilidad moral, esto es su conciencia, mi conciencia, y por último es la mente renovada. Mire el versículo, al final del versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí es cuando nosotros estamos en orden. Cuando la persona, el ser humano, camina con una mente renovada en el espíritu, es cuando camina en el orden que Dios lo ha diseñado para hacer. ¿Cómo es una mente renovada? Versículo 24 contesta esa pregunta. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo haces esto? ¿Quieres tener una vida correcta ahora? Exponte a la palabra de Dios. Pon tus oídos a escuchar regularmente la palabra de Dios, ya sea que de otro que la predique, de otro que la enseñe, o de ti mismo que la leas, te la leas a ti mismo. Pon tus oídos a escuchar la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios exponga tu pecado y deja que la oración sea la que te lleve a confesar ese pecado y ser limpiado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nosotros necesitamos ser corregidos.
No podemos vivir sin propósito, no podemos vivir sin entendimiento, no podemos vivir sin vergüenza, no podemos vivir sin frenos. Somos llamados para hacer luz, para vivir con visión, con conocimiento, con sensibilidad, con orden, ser personas sobrias en este mundo. El salmista escribió en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios, de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. 1000 días compara el salmista. 1000 días compara, diciendo muchísimas riquezas, muchísimas cosas que puedo ver en 1000 días. Miles de días, 10,000 millares de días no se comparan con un día que esté en la casa de Dios. Un día que pueda contemplar en su hermosura. Un día que puedas ser vivificado por su Espíritu. Vivir para la gloria de Dios por medio de su palabra. Hermanos, oremos en estos momentos. Gracias, Padre, te damos que nos has bendecido, Señor. Dios, te rogamos que hagas en nosotros ese querer como ese hacer. Dios, que vivamos para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor, a reconocer estas características en nuestra vida, Señor, y verdaderamente arrepentirnos delante de ti. Venir delante de ti y reconocer verdaderamente, Dios, yo necesito llorar por mi pecado. Llorar, el lamentar aquello que he hecho en contra de ti, aquello que he pensado en contra de ti, aquello que mi corazón tuvo intención de ir en contra de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir iluminados por tu palabra, agradecidos, atesorando la belleza de tu nombre en Cristo Jesús, Señor. Susténtanos en estos momentos, guárdanos y enséñanos tu verdad. A ti te adoramos, Dios. Amén. Amén.